Conmoción en La Viana, un pequeño pueblo de Asturias. Un forastero se ensaña a patadas y golpes con Cristino, un vecino del pueblo de toda la vida. Con dificultad, la víctima llega a su casa, se duerme. Pablo Gonzalvo ahora está muerto. Así es, Nacho, muerto tras sufrir una brutal paliza. Todo ocurre en este cruce en el que nos encontramos. Para poneros en situación, esto ocurre el viernes en torno a las 7 de la tarde. Cristino Prendes, de 65 años, conocido aquí en el pueblo como El Lupo, uno de los vecinos más queridos, caminaba por este punto en el que nos encontramos. Nos cuentan personas muy próximas a su entorno que llevaba unos días que no atravesaba un buen momento. Esto simplemente como comentario. Tiene la mala suerte de que en este cruce en el que nos encontramos, en este paso de cebra, se cruza con el Portugués, un chaval de 25 años conocido aquí en el pueblo por ser conflictivo. No se sabe muy bien si él se choca con Cristino, si tienen alguna rencilla de algún día anterior. En cualquier caso, este joven, el portugués, se emprende una brutal paliza contra Cristino, le empieza a dar golpes por todo el cuerpo, incluso utiliza una barra. Nos cuentan testigos presenciales que justamente en ese punto donde está la señal para que los coches no puedan pasar, había un grupo de chavales, nos lo cuentan los vecinos con bastante rabia, había un grupo de chavales que incluso jaleaban al portugués. Nacho, contarte que de manera que puede, Cristino consigue escapar del portugués, huye por esta calle y a tan solo unos metros tiene la suerte de que se cruza con Raúl, con su primo. Vamos a hablar en tan solo unos instantes con él. Vamos a ver el siguiente vídeo y, como os comento, hablamos con la persona que socorre a Cristino. Él actuó solo. Por lo visto hubo gente que lo incitó para que pegara más a Tino Lupo. Entre gritos, golpes y violencia, mucha violencia. Una pelea en plena calle acaba con un hombre de 64 años. Todo ocurre en Barredos, La Viana, un pueblo pequeño de unos 12.000 habitantes y donde el viernes a las 7 de la tarde empieza el caos. Un joven de 25 años, el portugués, comienza a discutir con Cristino, un hombre de 64 años apodado El Lupo, muy querido y conocido en el pueblo. Muy buena persona. Y lo que comienza con una simple riña acaba en una paliza mortal. Nadie conoce el motivo de la disputa, ni tampoco quién es ese joven. Se sabe que tiene 25 años y le dicen El Portugués. Lleva pocos meses en el pueblo. No era de aquí, era portugués. Había venido hace 4 o 5 meses. Hubo gente que lo recogía para que no durmiera en la calle y lo recogía mejor en un bajo. El joven se acerca y se encara sin motivo aparente. Algunos dicen que chocaron, otros que el vaso de uno cayó al suelo. Pero lo que vino después fue mortal. Golpes, patadas y hasta con un bastón. El portugués no se detuvo. No era buena persona, no, a mí yo personalmente no me caía bien y la gente del pueblo aquí no lo quería tampoco. Cristino logró escapar malherido y tambaleándose. Llegó a su casa, allí se acostó y jamás se despertó de nuevo. La autopsia fue clara, murió por las lesiones de la paliza. Un pueblo tranquilo y que ahora se pregunta por qué un desconocido hizo eso. Era un calaña, vamos, un calaña. El portugués, un rostro nuevo en el pueblo y que deja una gran pregunta. ¿Qué desató la furia de ese forastero? Raúl, buenos días y en primer lugar darte las gracias por atendernos, porque en esos momentos deberías estar en el tanatorio despidiendo a Cristino. Tú eres la persona que socorre a tu primo cuando él viene como puede caminando por esta calle, ¿no es así? Sí. Sí, él viene caminando, yo veo que sale de aquella esquina y empieza a decir, a hacer gestos y a correr hacia aquí. Y ya veo que por la otra esquina sale el portugués con una especie de bastón o de vara. Y yo y la mujer empezamos a decir, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y bueno, claro, él llega y Cristino se trastabilla ahí en la calle y él se mena 2 golpes ahí. Y bueno, claro, y después ya, nada más que ya le llamamos la atención, que lo reprendemos, marcha de nuevo hacia Conseguís que huya, ¿no? Sí. Entonces va hacia la General y mi primo enfoca la calle para aquí, hacia este lado. Cuando tú pues consigues acercarte a tu primo, me comentas que coges tu coche, ¿no? Y le llevas hasta su casa. Sí. Bueno, yo llegué, vi que estaba muy excitado y empiezo a preguntar que si duele algo, qué tal. No, primo, no, estoy bien. Solo me dice, claro, él está muy excitado y los voy a matar y tal. Pero yo digo, te llevo al médico, vamos al médico. Y él, no, al médico no voy, Raúl, déjame que yo al médico no voy y tal. Yo, bueno, pues para casa, no más líos ni hostias, vete para casa, descansa, porque bueno, lo vi como cansado también, porque andaba por ahí un poco de fiesta, de eso, bueno, vine un poco cansado y dije yo, vamos a casa y acuéstate. Raúl,
Y bueno, después ya cuando lo llevo hasta el portal y... Sí. Déjame que te pregunte un par de cosas. ¿Tú presencias 2 golpes a tu primo? ¿Dónde se los da? ¿Ves dónde se los da? ¿Se los da en la cabeza? ¿Se los da en el cuerpo? Es que en una escena rápida yo trato de... sé que Cristino se trastabilla, hace un gesto con los brazos y el otro pues le pega. Me pareció que era hacia la zona de la cabeza, más o menos, o aquí de lado, en las costillas o algo así. ¿Sangre no tenía? Sí, bueno, cuando voy allí veo que tienen sangre un poco así por las narices y un poco aquí abajo en la oreja y pregunto qué era y me di que fue de limpiarse en el bar. O sea, y bueno, yo no sabía que en momentos antes... O sea, tú le viste sangre en la nariz y en la oreja. Sí, pero yo pensé que era de que había a lo mejor, pero del golpe o algo, nada más. Sí, vale. sí. ¿Te explicó por qué? Pero bueno, ya te digo. ¿Te explicó por qué el portugués le había pegado? No. Yo, igual que comentaba aquí, ya llevan unos días que se veían un poco rencilla, portugués y el otro que quería pegar ya. Pero bueno, yo pensé que no iba a llegar a esto porque el que conociera a Lupo sabía que, bueno, aquí en el pueblo que lo conocíamos todos sabía que vamos, que era un cachupán. Él hacía esas cosas, pero después decís que quita para ahí Lupo y tal, y ya pasaba de todo, vamos. Entonces porque era un... Tú lo coges, lo llevas a casa, en el camino él dice lo voy a matar, y lo dejas en casa y le ayudas a subir a casa y a acostarse. No, porque ya te digo, él no quería ir al médico, después me decía que no picara, y a casa, que cuando digo de subir a casa, no, ya subo yo, primo, subo yo, tío, estate tranquilo que subo yo. Y luego, ¿qué te ha contado? Entonces, bueno, yo no, claro, no sabía yo de... Sí. ¿Qué te ha contado su mujer después? Sí, dime. ¿Qué pasa después? ¿Qué te ha contado ella? Bueno, después pasa que al parecer él, cuando se quiere levantar al baño y a cosas así, que cayó una vez o dos en... Bueno, eso no me lo contó la mujer, me contó otro familiar. ¿Vale? ¿Se no cayó? Fue la mujer, sí, otro familiar. Sí, que se cayó en casa. Pero sí. luego se vuelve él solo a la cama. Sí, se vuelve solo a la cama, manda a la mujer bajar la perrina que tenía en la calle y ya cuando vuelve a subir se encuentra que Lupo me parece que está en la cama ya muerto. Joder. ¿Y le explica a la mujer que le ha pegado el portugués en algún momento? Uy, yo eso no lo hablé con la mujer, sí explicó algo de eso. Porque a mí tampoco me lo... Bueno, yo vi el jaleo con el portugués, pero no me explica nada de que anteriormente a lo que yo vi, le propinaron al parecer patadas y empujones en otra pelea anterior. Pero Raúl, tu primo tenía 64, si no me equivoco, y el portugués tendría unos 25. ¿Qué une un tío de 25 años con un tío de 64? No tenía ninguna. Este hombre llegó aquí a Barredos hace unos meses con una empresa, al parecer, de electricidad, que lo despidieron también. Y se quedó por aquí. Cogieron uno primero y dejó de dormir. Después anduvo por aquí. Si te digo la verdad, no sé ni dónde dormía. Al parecer, estos últimos días dormía con un vecino aquí del pueblo que también lo acogió, pero... Déjame, Raúl, que voy a presentar a la gente que tengo hoy en la mesa. Kiko Alcedo, Patricia ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Alguien sabe el móvil? No, bueno, lo que se dice, como bien está comentando su primo, había habido alguna rencilla los días anteriores. Lupo es una persona muy conocida y muy querida en el pueblo, que a veces, como decían en el pueblo, hay que dejarle. Si tenía algún día un poco torcidillo, este chico, el portugués, de 25 o 26 años, como apuntas tú, llevaba muy poco tiempo en el pueblo y no era muy bien querido, porque tampoco estaba bien relacionado. Y se debían chocar. El portugués le dice que le había tirado la copa, pero en la terraza en la que habían estado antes. Se chocaron como el típico roce de estos que se pueden provocar de hombro con hombro, y eso es lo que propició la pelea y la paliza mortal. Raúl, ¿esto que de lo la habías autopsia oído? dirá. ¿Que se habían chocado casualmente o que le había tirado la copa o algo por el estilo? A ver, yo ya había visto días antes que el portugués había ido a buscarlo, también para pegar. Ya esto debe con ellos venir de unos días, pero bueno, yo creí que se lo iba a tomar el otro, pero así un poco no sé, que conociera a Lupo, vamos, él es tonterías, hacía
así mucho y no se tomaban en serio, porque son 64 años aquí, todo el mundo lo conoce. Da la sensación que ese choque de hombros en realidad era una búsqueda de bronca, era una provocación por algo pasado que no se sabe, o por lo menos todavía no ha trascendido qué es lo que había entre ellos, pero desde luego que el agresor iba con ganas de buscar follón y darle esa paliza parece evidente, aunque solo sea por eso, porque no había ningún motivo, por lo menos los que estaban allí presentes no. Pero a mí me preocupa mucho, Raúl, cuando tu primo dice les voy a matar. El agresor ya tuvo más encontronazos aquí en el pueblo. Habla en plural. ¿Había más gente alrededor cuando tienen esa pelea o ese apalizamiento del portugués a tu primo, al Lupo? Porque hablas también de más gente y decían que había gente que había jaleado un poco esa pelea. Sí, bueno, yo sé que se oyen voces de ánimo, pero es que había varias gente ahí sobre la general, sobre la carretera general. ¿Qué quieres a ver si quieres... Desde el balcón... Raúl, es que quiero entenderte. ¿Había voces de ánimo al portugués para que pegase a Lupo, pégale, del estilo así? Sí, eso está claro. Sí. Vale, pero ¿y Lupo cuando dices que hacía tonterías? ¿Qué tipo de tonterías? A ver, Lupo estaba en una fase que él tenía, yo creo que tenía una medicación y la abandonó y tenía como un brote así, no te sé decir, no sé, él te llevaba unos días muy excitado pero bueno, ya había muchos años, tenía un problema así, pero nunca trascendió nada. Vale. Nunca pasó nada, el pueblo lo conocía, nunca pasó nada. Vale, Raúl, millones de gracias, te mando un abrazo, dale un abrazo.